Ahora que ya tenemos la forma básica de la casa, vamos a crear las puertas y ventanas. Vamos a empezar por los interiores porque veréis que en el caso del interior es muy sencillo crear una puerta. Simplemente lo que tengo que hacer es hacer doble clic, decidir dónde quiero hacer la puerta. Por ejemplo, vamos a hacer una puerta en esta parte de la pared. Vamos a hacer todas las puertas, las vamos a hacer de la misma altura, vamos a hacerlas de 2,20 m. Y vamos a hacer, en este caso, la puerta la vamos a hacer de 0,80. Vamos a traernos esta línea hacia abajo. Y ahora que ya hemos dibujado el rectángulo de la puerta, dibujar el hueco es tremendamente sencillo. Es la herramienta empujar y mover este hueco hacia adentro. Si topamos con una pared, automáticamente el programa va a crear un agujero en este punto. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por el otro lado. Vamos a crear una línea desde aquí. Ya sabéis que con la inferencia puedo bloquear aquí con la tecla mayúsculas, hacer clic aquí para coger la misma altura de esta pared y de la misma manera puedo llegar hasta esta profundidad y cerrar la puerta por aquí. Con la herramienta de empujar nuevamente hacemos aquí un agujero. Y por último, para dejar esto limpio, con el borrador limpiamos este paso de aquí. De esta manera ya hemos conectado estas dos habitaciones. Si tuviéramos más tiempo, lo que haríamos aquí pues sería modelar el marco de la puerta y modelar la hoja, la puerta, que podríamos abrir y cerrar. Pero ya veis que es exactamente lo mismo, es con estas herramientas que lo podemos crear. En el caso de esta entrada por aquí, lo que vamos a hacer es crear un pequeño arco. Ya veréis que esto es bastante sencillo. Para empezar voy a empezar a dibujar en medio. Vamos a empezar a dibujar aquí. Vamos a crear un arco que le vamos a dar una altura mínima de 1,80 m. Y este arco lo vamos a hacer de 1 metro de ancho a cada lado. Es decir, en total este arco va a ser 2 metros. Y por último, lo que vamos a dibujar es el arco de entrada, que va a tener una altura, por ejemplo, de medio metro. Ahora borraremos las líneas que nos sobran y lo mismo, con la herramienta empujar, creamos este arco de entrada aquí. Si os gusta esta forma, por ejemplo, pues en esta cocina podemos hacer una barra americana. Podemos coger esta línea de aquí, esta línea y esta línea y moverlas con copia. Las movemos aquí y en este caso lo que vamos a hacer es crear una línea, por ejemplo, a este punto medio y, como os decía, crear aquí una barra americana que conecte la cocina con el comedor. Y ya, para acabar esta parte de la casa, lo que vamos a hacer es crear aquí una puerta de entrada a la cocina, por ejemplo, la vamos a crear aquí centrada, a 1 metro, 2,20 m de altura, que es lo que habíamos dicho, y en este caso la vamos a hacer de 0,90. 0,9. Si no nos gusta esta posición, podemos coger estas líneas y moverlas a donde más nos plazca, por ejemplo, centradas en la pared. Empujo, creo el hueco y elimino las líneas sobrantes. Como veis, crear huecos dentro de la casa, de las paredes que pertenecen al mismo grupo, es muy sencillo. Un poco más complicado es cuando queremos crear, por ejemplo, una puerta de entrada que nos conecte el exterior con el interior. El problema en este caso es que yo puedo crear perfectamente esta puerta, de la misma manera que hemos hecho antes. Vamos a crear, por ejemplo, una puerta de 1,20 m. Vamos a hacer 0,60 por cada lado. Y yo puedo hacer lo mismo, puedo empujar, pero el problema es que en este caso las dos caras son de grupos diferentes. Y entonces, al ser de grupos diferentes, ya sabéis que los grupos sirven exactamente para que no se mezclen las cosas. Por lo tanto, no podemos hacer un agujero en esta pared exterior empujando una cara de la pared interior. Por tanto, lo que tenemos que hacer es hacer esto en dos partes. Primero, voy a borrar esta cara de la pared de la entrada de la puerta interior, de manera que esto aquí quedaría libre. Si yo ahora, por ejemplo, ocultara el exterior, veis que tengo el hueco preparado por dentro.
Y ahora lo que tengo que hacer es hacer doble clic en el exterior y rehacer lo mismo que hemos hecho antes, es decir, redibujar este hueco, hacer este rectángulo y borrar la parte interior. De esta manera ya tenemos el agujero que teníamos dentro trasladado afuera, pero es necesario hacerlo manualmente, como podéis ver. Algo muy parecido ocurre con las ventanas. Si yo quiero tener ventanas dentro de esta casa, voy a tener que hacer lo mismo. Es decir, por ejemplo, supongamos que quiero crear una ventana en esta habitación. En esta habitación vamos a entrar y vamos a crear una ventana a 1 metro de altura. Y esta ventana la vamos a hacer, por ejemplo, la vamos a hacer de 2 metros por 1,20 metros. Vamos a hacer 2 metros hacia aquí, 1,20 metros hacia aquí, y ahora voy a cerrar esta ventana. Voy a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la puerta, es decir, creo el hueco y borro esta cara. Sin embargo, tened en cuenta una cosa, yo esta ventana seguramente la voy a querer copiar varias veces. Dicho de otra manera, esta ventana me vendría muy bien que fuera un componente. Por tanto, vamos a convertirla en un componente. La selecciono, botón derecho y Make Component. Y a este componente lo voy a llamar Window. Pero le voy a indicar que es la parte interior de la ventana, es decir, Window Interior. Le digo crear. Y ahora fijaos, yo por ejemplo podría coger esta ventana que acabo de crear y copiarla a la habitación de al lado. Me la ha sacado fuera de la paralela, por tanto la voy a copiar aquí tocando la pared interior. Y ahora lo que voy a hacer va a ser colocarla centrada pulsando aquí. ¿Veis? De esta manera, pues ya sabéis cómo funcionan los componentes. Podemos copiar tantas veces como queramos este componente en las superficies que queramos y ahora lo podemos mover y ponerlo a la misma altura que las otras ventanas, colocarlo, por ejemplo, pues centrado con la pared que queramos o alineado, por ejemplo, con este arco de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos crear aquí tantas ventanas como queramos dentro de la casa. Podríamos copiar aquí y traernos esta ventana a la cocina, por ejemplo, colocarla a la misma altura que están las demás, colocarla centrada en la pared de la cocina, etcétera, etcétera. Y ahora lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo, pero en la parte exterior del edificio. Es decir, hago doble clic, ahora dibujo este rectángulo y borro la parte interior. Por supuesto, yo ahora podría dejar este hueco tal cual, hacer aquí varios rectángulos y borrar, y obtendríamos un resultado que sería correcto, pero os recomiendo que no hagáis eso, sino que convirtáis esto en un componente y este componente lo vayáis copiando también. No cuesta mucho hacer esto y la ventaja es que si después queremos cambiar la forma de las ventanas, queremos hacer que sean más grandes o más pequeñas o añadirles más detalle, todas las ventanas se nos van a cambiar. Es la gran ventaja de los componentes. Sin embargo, si queremos un componente que atraviese una pared, tenemos que hacer dos, como ya hemos visto antes. Por tanto, botón derecho, crear componente, Window, Exterior. Y ahora sí que podemos copiar este componente del exterior tantas veces como queramos. Lo copiamos aquí, lo copiamos aquí, y de esta manera muy rápidamente podemos conseguir cerrar, o mejor dicho abrir, todos los huecos de las ventanas interiores. Ahora si salgo del grupo, pues esta parte de la casa está prácticamente finalizada. Tenemos el exterior, el interior, nos podemos pasear por aquí y tenemos las ventanas. Para acabar con esta parte lo que vamos a hacer es lo mismo, pero en la planta superior. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es decir, ya sabéis que en esta planta superior vamos a tener que hacer la entrada de la escalera. Por tanto, lo que haremos será abrir una puerta en este lado. Hacemos aquí doble clic. Creo una línea que vamos a hacer,
por ejemplo, para hacerlo un poco diferente, lo vamos a hacer a medio metro de distancia de la pared, y esto lo vamos a hacer a 1,90 m, vamos a llegar casi hasta el borde de la pared, y lo vamos a hacer de 1,90 m también, vamos a hacerlo a cuadrada, por ejemplo. Vamos a hacer este push y vamos a sacarlo hacia afuera, borramos esta cara. En este caso no voy a hacer un componente sencillamente porque esta puerta va a ser única, entonces como no necesitamos copiarla varias veces, pues no tiene sentido hacer un componente. Y ya veis, mediante esta sencilla operación ya tenemos creado el hueco de esta casa. Vamos a hacer una cosa más, sencillamente para darle un poco de diferencia a esta casa. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, la parte exterior de la casa la vamos a poner un material de ladrillo. Vamos a utilizar los materiales de SketchUp por comodidad, porque los tenemos aquí a mano, aunque la verdad es que los materiales de SketchUp no son ninguna maravilla, pero, por ejemplo, podríamos coger este ladrillo y pintar, en el caso del exterior vamos a pintar todas las caras de material ladrillo, y en el caso del interior, fijaos lo que vamos a hacer. Voy a entrar aquí y voy a pintar de color ladrillo solo algunas de las caras que me interesan. Voy a pintar, por ejemplo, la conexión con la entrada, y gracias al hecho de que la ventana es un componente, podemos hacer doble clic en él, pintar con este material de ladrillo, y automáticamente se me van a pintar todas las ventanas de material ladrillo. Vamos a hacer lo mismo con el exterior. Vamos a pintar de ladrillo todo esto de aquí, las caras interiores de la terraza también, y ahora vamos a hacer también estas paredes del interior, y con esto ya lo tenemos listo. La próxima lección lo que vamos a hacer es crear la escalera, crearemos la conexión con la parte de arriba, y ya para acabar la casa lo que haremos será cerrar el techo, que ya veréis que lo haremos de una manera bastante rápida mediante la herramienta Sígueme.